Buen día a todos, somos el grupo 7. Hoy voy a explicar sobre los vidrios. Aquí está el índice, la definición. Para empezar, hablemos de un material que nos rodea en casi todos los aspectos de la vida moderna, pero que tiene una historia que se remonta a miles de años. El vidrio, a menudo pensamos que el vidrio es simplemente como un material transparente, pero su verdadera naturaleza es mucho más compleja y fascinante. El vidrio no es un sólido cristalino como el hielo mineral, en realidad es un sólido amorfo, una distinción crucial que define todas sus propiedades. El vidrio es como un líquido que se ha enfriado tan rápidamente que sus moléculas no tuvieron tiempo de ordenarse en una estructura rígida y repetitiva. Es lo que llamamos un sólido amorfo, un estado de la materia que podríamos visualizar como un líquido tan extremadamente denso y viscoso que parece completamente sólido. Esta peculiaridad es la base de todas sus propiedades. Es en esencia un líquido superenfriado con una viscosidad tan alta que parece completamente sólido. Esta estructura desordenada es la base de todo lo que vamos a explorar. Proceso de fabricación. La fabricación del vidrio es un proceso químico y físico que transforma ingredientes comunes en un material extraordinario. La base de todo es la arena de sílice, el principal componente. Para bajar su punto de fusión y hacerla más manejable se le añaden otros dos elementos clave: el carbonato de sodio, conocido igual como sosa, y la caliza. La sosa actúa como un fundente, reduciendo la temperatura necesaria para derretir la sílice, mientras que la caliza mejora la estabilidad y la durabilidad del vidrio resultante. Una vez que estos materiales se mezclan en proporciones precisas, se calientan en hornos gigantes a temperaturas que superan los 1500 grados centígrados. En ese punto la mezcla se convierte en un líquido incandescente y viscoso, listo para ser moldeado. Dependiendo de la forma final deseada, el líquido puede ser soplado para botellas, prensado para utensilios o estirado en láminas planas en un proceso llamado flotación, donde el vidrio fundido se vierte sobre un baño de estaño líquido para crear una superficie perfectamente plana y lisa. Este proceso de enfriamiento controlado es lo que permite que el vidrio mantenga su estructura amorfa y sus propiedades finales. Aquí podemos ver. La arena de sílice es el componente principal. Sin embargo, su punto de fusión es extremadamente alto, alrededor de 1700 grados Celsius. También el carbonato de sodio, que actúa como un fundente, reduciendo significativamente la temperatura de función de la mezcla hasta unos 1500 grados Celsius. También la caliza se añade como un estabilizador, que sin este componente el vidrio resultante sería soluble en agua y se disolvería lentamente con el tiempo. El vidrio reciclado también es un elemento crucial para la sostenibilidad. El uso del vidrio reciclado reduce más la energía necesaria para la fusión y disminuye la demanda de materias primas vírgenes. Una vez que esta mezcla se funde en hornos gigantes, se convierte en una masa incandescente, viscosa y maleable. En este estado, el vidrio puede ser moldeado de diversas formas: soplado para crear botellas, prensado para crear vasos o platos, o estirado en láminas para ventanas. El proceso más común para vidrio plano es el método de flotación. Y el rápido enfriamiento de la mezcla es lo que evita la cristalización y preserva su estructura amorfa. Los estados vítreos. El vidrio no es un material monolítico, sus propiedades pueden ser ajustadas modificando su composición. El vidrio sódico cálcico es el tipo de vidrio más producido a nivel mundial. Es la base de las ventanas, botellas, bombillas y la mayoría de los productos de vidrios cotidianos. Es económico, transparente y fácil de moldear. El vidrio de borosilicato. Este vidrio es el campeón de la resistencia térmica. Su bajo coeficiente de expansión térmica significa que no se expande o contrae mucho con los cambios de temperatura. Esto le permite soportar el choque térmico como el que ocurre al pasar de un horno caliente a una superficie fría sin romperse. Es el material de elección para los utensilios de cocina resistentes al calor y el material de laboratorio. El vidrio de plomo o cristal es la
es la adición de óxido de plomo, que le otorga un peso, una transparencia y un índice de refracción muy altos. Esta última propiedad es la responsable de la dispersión de la luz, creando ese brillo y centello característicos de la cristalería fina. Además, se usan aplicaciones que requieren protección contra la radiación, como los visores de seguridad en entornos de rayos X. Los vidrios de sílice pura es el tipo de vidrio más simple en composición, pero es el más difícil de fabricar. Requiere temperaturas extremadamente altas, pero el resultado es un vidrio con una transparencia inigualable, incluso en longitudes de onda ultravioleta. Su pureza lo hace esencial para la fabricación de fibra óptica, permitiendo la transmisión de datos a la velocidad de la luz en todo el mundo. También están los vidrios de aluminio o magnesio y los vidrios especiales. Propiedades fundamentales del vidrio. El vidrio es un material fascinante que debe sus características a su particular naturaleza. Sus propiedades físicas, químicas y ópticas lo han convertido en un pilar de la tecnología moderna. Las propiedades ópticas y de apariencia, la cualidad más notoria del vidrio es su transparencia. A diferencia de los metales que tienen electrones libres que bloquean el paso de la luz, el vidrio está compuesto por átomos fuertemente unidos que no absorben la radiación visible. Su estructura amorfa carece de fronteras de grano que dispersarían la luz, permitiendo que las ondas luminosas viajen a través de él casi sin obstáculos. Esta transparencia es lo que hace al vidrio ideal para ventanas y lentes. Su superficie lisa y brillante es una consecuencia directa de su proceso de fabricación. Durante el enfriamiento, la tensión superficial crea una capa extremadamente plana que refleja la luz de manera uniforme, dándole su brillo característico. Esta cualidad estética combinada con su transparencia es la razón por la que el vidrio es tan valorado en la arquitectura y el diseño. El vidrio también tiene un alto índice de transmisión y refracción, propiedades que lo hacen indispensable en la óptica. El índice de refracción es la medida de cuánto se curva la luz al pasar de un medio a otro. En el vidrio, este efecto permite la fabricación de lentes que corrigen la visión o magnifican imágenes y prismas que descomponen la luz blanca en los colores del arco iris. Además, el vidrio puede ser personalizado para fines ópticos específicos. Mediante la adición de óxidos metálicos se pueden crear vidrios de colores que absorben longitudes de ondas de luz específicas. Por ejemplo, un vidrio puede diseñarse para filtrar radiación ultravioleta o infrarroja, protegiendo del calor excesivo de los rayos dañinos en aplicaciones como ventanas de automóviles y gafas de sol. La densidad del vidrio es una propiedad física que relaciona su masa con el volumen que ocupa. En general, la densidad del vidrio de uso común, conocido como vidrio sódico-cálcico, se encuentra en un rango de 2.400 a 2.800 kilogramos por metro cúbico, o de forma equivalente a 2.4 o 2.8 gramos por centímetro cúbico. Los factores que afectan la densidad son la densidad del vidrio no es un valor fijo, sino que varía según la composición química y los aditivos que se le añadan durante su fabricación. Por ejemplo, el vidrio de plomo o cristal contiene óxido de plomo, un material muy denso, lo que hace que la densidad de este tipo de vidrio sea notablemente mayor, superando los 3.000 kilos por metro cúbico. Esta alta densidad es lo que le da su peso característico y su capacidad de desviar la radiación, usándose en aplicaciones como visores de seguridad. El vidrio de borosilicato. Este vidrio es usado en utensilios de cocina y laboratorios. Es menos denso que el vidrio común. El vidrio de sílice pura. Este vidrio es más ligero, con una densidad de aproximadamente 2.200 kilos por metro cúbico. La importancia de la densidad. Conocer la densidad del vidrio es crucial para diversas aplicaciones de ingeniería, diseño y arquitectura, ya que permite calcular el peso de una estructura de vidrio, determinar la flotabilidad de objetos de vidrio en líquidos o simplemente elegir el tipo de vidrio más adecuado para una aplicación específica. Por ejemplo, en la construcción de fachadas, el peso del vidrio es un factor crítico para el cálculo de la estructura de soporte. Aquí se ven algunas tablas de la densidad de los tipos de vidrio.
en gramos, en kilos. Ya, las propiedades. Propiedades de las inelasticidad. La inelasticidad es una de las propiedades más distintivas y a la vez más desafiantes del vidrio. A diferencia de materiales como los metales, antes de romperse el vidrio no tiene esa capacidad de deformarse plásticamente. Su estructura amorfa, que carece de un patrón cristalino regular, impide que los átomos se deslicen o se reorganicen bajo tensión. Esto significa que el vidrio no puede absorber energía gradualmente, en cambio la acumula hasta que alcanza un punto crítico. El comportamiento mecánico del vidrio, este comportamiento se traduce en una ruptura frágil y repentina. Cuando el vidrio es sometido a una fuerza de tensión, se fractura de inmediato sin previo aviso. Es una falla instantánea que ocurre cuando se supera su límite elástico, el punto máximo de tensión que puede soportar sin romperse. Esta fragilidad es el resultado directo de su inelasticidad. Para entender esto es útil considerar su módulo de elasticidad o módulo de Young, que para el vidrio es de aproximadamente 71 GPa. Este valor indica su alta rigidez. El vidrio es un material muy duro que resiste la deformación, sin embargo su baja capacidad de deformación hace que cualquier fuerza que exceda su límite elástico provoque una fractura inmediata. Resistencia a tracción y a la flexión. Su resistencia del vidrio varía drásticamente dependiendo de la dirección de la fuerza. Muestra una alta resistencia a la compresión, o sea, la fuerza de aplastamiento, pero su resistencia a la tracción, que es la fuerza de estiramiento, es muy baja. Esto se debe a que la superficie del vidrio está llena de microdefectos y fisuras casi invisibles que actúan como puntos de concentración de tensión. Cuando se aplica una fuerza de tracción, el estrés se magnifica en estos defectos, causando que la fractura se inicie y se propague rápidamente. La resistencia a la flexión se mide a través del módulo de rotura y depende en gran medida de los mismos factores externos, como la calidad de superficie y la temperatura. Aplicaciones y consideraciones. Conscientes de esta limitación, la ingeniería ha desarrollado tratamientos para mejorar la resistencia y seguridad del vidrio. Como el vidrio laminado, que es este material de seguridad, está compuesto por 2 o más capas de vidrio unidas por una lámina de plástico, como el polivinil butyral o el PVB. La lámina de plástico absorbe la energía de un impacto y mantiene los fragmentos de vidrio adheridos a una capa intermedia, evitando que se dispersen y reduciendo el riesgo de lesiones. El vidrio templado, igual a través de un proceso de calentamiento y enfriamiento rápido, el vidrio templado desarrolla una capa de compresión en su superficie que lo hace hasta 5 veces más resistente que el vidrio común. Si se rompe, se fragmenta en pequeños trozos granulares y menos afilados, aumentando su seguridad. En la construcción y la industria, el uso del vidrio requiere un diseño extremadamente cuidadoso para mitigar sus debilidades inherentes. Su transparencia y estética son valiosas, pero deben ser balanceadas con la necesidad de prevenir fallas estructurales causadas por su inelasticidad. Las dificultades asociadas a la inelasticidad. La inelasticidad del vidrio presenta varios desafíos en su uso y manipulación. La principal dificultad es su comportamiento impredecible bajo carga, a diferencia de los materiales dúctiles que avisan de su inminente rotura al doblarse o deformarse. El vidrio falla de forma abrupta. Esto requiere un diseño extremadamente cuidadoso y tolerancias muy estrictas para prevenir fallos estructurales, especialmente en aplicaciones de ingeniería civil como fachadas y techos. Además, el vidrio es muy sensible a los impactos y los cambios térmicos bruscos. Un pequeño golpe o una diferencia extrema de temperatura pueden generar tensiones internas que superan su baja resistencia a la tracción y causan una fractura inmediata. Esto hace que su instalación y manejo requieran precauciones adicionales y el uso de técnicas especializadas para garantizar su seguridad. Ahí se ve. Resistencia a flexión del vidrio. La resistencia a flexión es una propiedad crítica para cualquier material, ya que determina su capacidad para soportar fuerzas que lo doblan sin romperse. En la ingeniería y la construcción, esta propiedad es fundamental para garantizar la seguridad y durabilidad de las estructuras.
En el caso del vidrio, es un material conocido por su fragilidad. La resistencia a la flexión es un factor decisivo. La medición de esta propiedad se realiza evaluando la tensión máxima que el vidrio puede soportar antes de que ocurra la falla, un punto clave para su uso seguro en diversas aplicaciones. Comportamiento a la flexión por tipo de vidrio. El comportamiento del vidrio ante la flexión varía drásticamente según el tipo y el tratamiento que haya recibido. El vidrio común o recocido. Este es el vidrio básico que se produce y enfría lentamente. En su estado natural, su resistencia a la flexión es relativamente baja, con un valor de aproximadamente 400 kilos por centímetro cuadrado. Esta resistencia se ve directamente comprometida por la presencia de cualquier microdefecto o rasguño en la superficie que actúan como concentradores de tensión y pueden iniciar una fractura. Por lo tanto, su uso en aplicaciones donde se esperan cargas de flexión debe ser muy cauteloso. El vidrio templado, este tipo de vidrio es una mejora significativa en términos de resistencia a la flexión. A través de un proceso de tratamiento térmico, el vidrio templado desarrolla una capa de compresión en su superficie. Esta compresión externa actúa como un escudo protector que contrarresta las tensiones internas generadas por la flexión. Como resultado, su resistencia a la flexión aumenta de manera considerable, alcanzando valores de entre 1250 y 2000 kilos por centímetro cuadrado. A pesar de su alta resistencia máxima, en el diseño y la ingeniería se trabaja con una tensión de trabajo recomendada de 500 kilos por centímetro cuadrado para garantizar una margen de seguridad adecuado. En conclusión, la resistencia a la flexión es un factor crítico para garantizar la estabilidad, especialmente importante en aplicaciones que enfrentan cargas variables, como las fachadas de edificios expuestas al viento, el impacto de objetos o las vibraciones estructurales. Elegir el tipo de vidrio adecuado, como el vidrio templado, permite que este material, a pesar de su fragilidad inherente, se utilice de manera segura y confiable en entornos de alta exigencia, demostrando su versatilidad y su potencial en la ingeniería moderna. Resistencia a la compresión. El vidrio es un material de contrastes. Por un lado, es extraordinariamente fuerte y por el otro lado es sorprendentemente débil, dependiendo del tipo de fuerza que se le aplique. Estas propiedades mecánicas son claves para entender por qué lo usamos en algunas aplicaciones y no en otras. El vidrio posee una alta resistencia a la compresión, lo que significa que puede soportar una gran cantidad de fuerza que lo empuja o lo aplasta. Su estructura interna está formada por una red amorfa de átomos de silicio y oxígeno, una red molecular densa y rígida que resiste muy bien a la deformación bajo cargas compresivas. Esta propiedad lo hace ideal para aplicaciones donde el peso se distribuye de manera uniforme. Por ejemplo, en fachadas y cerramientos, los paneles de vidrio soportan su propio peso y el peso de las estructuras superiores gracias a esta resistencia. La resistencia a la compresión puede mejorarse aún más a través de tratamientos especializados. El vidrio templado, por ejemplo, tiene una resistencia superior debido a un proceso de calentamiento y enfriamiento controlado que induce una capa de compresión en su superficie. Sin embargo, incluso el vidrio común, conocido como vidrio recocido, es notablemente resistente a la compresión. La clave para maximizar esta propiedad reside en la calidad del proceso de fabricación y la ausencia de tensiones internas y microfracturas que puedan comprometer su integridad. Por ello, el vidrio es un material de elección para envases, instrumentos ópticos y componentes tecnológicos que requieren durabilidad. Resistencia a la tracción. En marcado contraste con su resistencia a la compresión, el vidrio tiene una resistencia a la tracción mucho menor. Esto significa que es muy vulnerable a las fuerzas que lo estiran o lo separan. Por esta razón, el vidrio tiende a romperse fácilmente al ser sometido a tensión. La principal causa de esta debilidad es la naturaleza de su estructura amorfa y la inevitable presencia de microdefectos superficiales, incluso en el vidrio de más alta calidad.
Estos efectos actúan como puntos de concentración de tensión, una fuerza de tracción que serían insignificante para otros materiales. Puede ampliarse en estos puntos y provocar una fractura que se propaga rápidamente a través del material. Los valores de resistencia a la tracción del vidrio son notoriamente bajos, aunque en teoría podrían alcanzar entre 300 y 700 kilos por centímetro cuadrado en condiciones ideales. La presencia de un solo rasguño puede reducir drásticamente ese valor hasta 50 kilos por centímetro cuadrado. Esta vulnerabilidad está directamente influenciada por factores como el tipo de carga aplicada, la temperatura, que puede aumentar por el estrés, y los defectos en los bordes, que son las principales fuentes de iniciación de fracturas. La diferencia entre su fuerza compresiva y su debilidad a la tracción es lo que define el vidrio como un material fuerte pero extremadamente frágil. Ahí se puede ver. La dureza y resistencia a la abrasión. La dureza se define como la capacidad de un material para resistir ser rayado o penetrado por otro. En el vidrio, esta cualidad no es uniforme, ya que varía considerablemente según su composición química y los tratamientos que se le apliquen. Por ejemplo, el vidrio común, sódico o cálcico, el que usamos en ventanas y botellas, tiene una dureza relativamente baja. Para medir la resistencia a la abrasión se realizan pruebas controladas que someten la superficie del vidrio al roce con materiales abrasivos como arena o polvo. Estas pruebas demuestran que la resistencia al desgaste del vidrio común es limitada. Sin embargo, en el vidrio templado la dureza es notablemente mayor. Su proceso de fabricación genera compresiones internas que hacen que la superficie del vidrio sea significativamente más resistente a los impactos y los rasguños. Por esta razón, el vidrio templado se utiliza en aplicaciones que exigen una mayor durabilidad, como las pantallas de dispositivos electrónicos. Fragilidad y soluciones de seguridad. A pesar de su dureza superficial, el vidrio es inherentemente frágil. Esta fragilidad se debe a su estructura amorfa, que no le permite deformarse plásticamente para absorber energía. Por ello, el vidrio común se rompe abruptamente ante impactos o cambios bruscos de temperatura. Para solucionar esta vulnerabilidad se han desarrollado vidrios de seguridad como el templado y el laminado. El vidrio templado al romperse se fragmenta en pequeños trozos menos peligrosos, mientras que el vidrio laminado utiliza una capa de plástico intermedia para mantener los pedazos de vidrio unidos. Aunque estos procesos aumentan los costos de producción, mejoran drásticamente la resistencia y la seguridad del material. Otras propiedades cruciales y sus aplicaciones. Más allá de su dureza, el vidrio tiene otras cualidades valiosas. Su estructura no porosa impide el paso de gases y microorganismos, lo que convierte en el material ideal para envases, productos farmacéuticos y entornos que requieren una higiene rigurosa. Por ejemplo, los frascos de medicina y los envases de alimentos se benefician de su capacidad para proteger el contenido de contaminantes externos. Por último, sus propiedades térmicas también son destacables. El vidrio es un buen aislante térmico, lo que significa que no transfiere el calor con facilidad. El vidrio común soporta hasta 250 grados Celsius sin deformarse, mientras que variedades como el vidrio borosilicato pueden resistir temperaturas aún más altas. Esta característica lo hace valioso en la construcción, ya que mejora la eficiencia energética al ayudar la temperatura interior de los vidrios. Ahí se puede ver su dureza, la fragilidad. Calor específico. El calor específico es una propiedad fundamental que nos dice cuánta energía térmica puede almacenar un material. En términos sencillos, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una cantidad de masa en 1 grado. Para el vidrio, esta propiedad es crucial para su estabilidad. El valor del calor específico del vidrio es de aproximadamente 0.84 joules por gramo centímetro Celsius. Esta cifra significa que se necesita una cantidad considerable de energía para calentar un solo gramo de vidrio en 1 grado Celsius. Esta alta capacidad para absorber y retener energía térmica le otorga una inercia térmica significativa. Es por ello que el vidrio se calienta y se enfría más lentamente que los metales. Esta cualidad lo hace valioso para mantener la temperatura en los edificios, donde el vidrio de las ventanas ayuda a estabilizar
el ambiente interior. La fórmula que rige esta relación es Q igual mc por T, donde Q es la cantidad de calor, m es la masa del material, C es el calor específico y T es el cambio de temperatura. Esta fórmula es una herramienta esencial para ingenieros y arquitectos que diseñan sistemas de climatización, ayudándolos a calcular cómo las ventanas y otros elementos del vidrio influirían en la eficiencia energética de un edificio. Conductividad térmica. Relacionada con el calor específico, la conductividad térmica es otra propiedad vital. Esta mide la capacidad de un material para transferir calor. Es en esencia la inversa del aislamiento. Un material con baja conductividad térmica es un buen aislante. El vidrio tiene una baja conductividad térmica, con valores generalmente varían entre 0.688 y 1,65 W. Este rango relativamente bajo lo convierte en un excelente material aislante. La composición del vidrio puede influir ligeramente en su conductividad. Por ejemplo, la adición de ciertos óxidos puede alterar este valor, pero en general el vidrio siempre conserva su cualidad de buen aislante. Esta propiedad lo hace invaluable para aplicaciones donde se requiere estabilidad térmica. En la construcción, las ventanas y las fachadas de vidrio no solo aportan estética, sino que también actúan como barreras eficaces contra la transferencia de calor, mejorando la eficiencia energética de los edificios. En la industria, esta misma propiedad se utiliza en hornos y equipos que necesitan mantener temperaturas estables. Conclusión. El vidrio es un material fascinante que, a pesar de sus limitaciones, se ha consolidado como un elemento fundamental en nuestra sociedad moderna. Su versatilidad y valor energético. El vidrio es sin duda un material de gran versatilidad y valor. Sus propiedades únicas lo hacen indispensable en una amplia gama de sectores. En la construcción, su transparencia y estética han revolucionado la arquitectura, permitiendo diseños que maximizan la luz natural y la conexión con el exterior. En la industria alimentaria, sus envases no porosos y químicamente inertes garantizan la pureza y la conservación de productos, desde bebidas hasta alimentos en conserva. En la comunicación, el vidrio de fibra óptica ha sido clave para la transmisión de datos a velocidades sin precedentes, conectando el mundo con una red global. Y más allá de sus aplicaciones, el vidrio destaca por un conjunto de propiedades inherentes que lo definen. Sus propiedades ópticas de transmisión y refracción lo hacen un material fundamental para lentes y telescopios. Su inercia química le permite ser un contenedor seguro que no reacciona con su contenido, algo crucial en laboratorios y en la industria farmacéutica. Además, su reciclabilidad infinita es una de sus mayores fortalezas, ya que el vidrio puede ser fundido y reutilizado una y otra vez sin perder sus propiedades. No obstante, el vidrio también presenta limitaciones que los ingenieros han tenido que superar. La más conocida es su fragilidad, que lo hace vulnerable a impactos y a los cambios bruscos de temperatura. Además, la producción del vidrio requiere un alto consumo de energía, lo que genera un impacto ambiental significativo. A pesar de sus desafíos, el futuro del vidrio es prometedor. La innovación en tratamientos como el templado y laminado ha mejorado su seguridad y resistencia, ampliando sus posibilidades en la construcción y automoción. La conciencia sobre el medio ambiente ha impulsado el reciclaje continuo, convirtiendo el vidrio en un pilar de la economía circular. Esta combinación de adaptabilidad y sostenibilidad posiciona al vidrio como un material clave para el desarrollo de proyectos sostenibles y la creación de productos innovadores que satisfagan las necesidades del mañana. Gracias.